Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad Bet Shalom acá en Quito, Ecuador y en el resto del mundo. Un saludo también para nuestros amigos online que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la clase número 2 de esta serie que hemos titulado Hablar bien, vivir bien. ¿Cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Nuevamente un saludo muy grande para cada uno de ustedes. Las recomendaciones de cada clase, como ya dijimos anteriormente, no tenemos un espacio que pueda decirse profesional para hacer estos videos. Lo hacemos con la única intención de servirles, de apoyar el crecimiento espiritual, el crecimiento de lo que podemos decir la convivencia saludable con todas las demás personas y tratar este tema sobre esta muy mala costumbre que es el hablar mal, es decir, el tener una lengua maliciosa, el chisme, la murmuración, la mentira, que se denomina Lashon Hara, todo desde este material que tenemos a disposición de todos ustedes, que es este libro que se llama Hablar bien, vivir bien. Así que, como dije, las recomendaciones de siempre, si por ahí sale algún sonido, alguna publicidad de algo, música, un teléfono, sepan por favor disculpar. Bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer un resumen de la clase anterior. En la clase número 1, en la clase anterior, estuvimos considerando algunos conceptos importantes sobre lo que es el tema central de los estudios, lo que se conoce como Lashon Hara. Como ya dijimos, estas son dos palabras que significa Lashon, lengua, Hara quiere decir mal o malo, y es en realidad una expresión que podríamos traducir de varias maneras, puedes ver en la primera clase, pero básicamente le decimos lengua maliciosa. Hicimos algunas definiciones muy generales sobre lo que se considera como Lashon Hara y sobre algunos términos que se utilizarán en estos estudios. Recordemos un poco todo esto. Estamos haciendo un breve resumen. ¿Qué se considera Lashon Hara? Es decir, ¿qué podemos considerar como esta muy mala costumbre de tener esta lengua maliciosa? Cuando alguien dice algo juzgando las acciones de otra persona, aunque la otra persona haya hecho o dicho sea completamente cierto. ¿Cuándo se considera que tú estás cometiendo, practicando esta mala costumbre de Lashon Hara, de esta lengua maliciosa? Cuando dices algo juzgando las acciones de otra persona, aunque lo que la otra persona haya hecho o dicho sea completamente cierto. ¿Qué se considera lengua maliciosa, Lashon Hara? Otro aspecto. Cuando alguien dice algo de otro o de otras personas que es en parte verdad, pero no todo lo que dices es completamente verdad, básicamente mentiras, básicamente mezclar las mentiras con algo que es verdad. Otro aspecto, cuando, y lo hemos puesto como un ejemplo, cuando Pedro le dice a Juan algo que escuchó que Enrique dijo de Juan. En palabras sencillas, un chisme. Es decir, cuando una persona le dice a otra, mira, yo escuché que alguien dijo de ti tal cosa. Eso se considera lengua maliciosa. También se considera Lashon Hara o lengua maliciosa cuando lo que decimos pudiera provocar comentarios y chismes. En la clase número 1 estuvimos ejemplificando esto como cuando tú te acercas a alguien y le dices, mira, yo escuché algo, pero prefiero no decirte eso. Ese breve comentario ya se considera Lashon Hara. ¿Por qué? Porque ese comentario va a generar que la otra persona diga, no, dime nomás, no importa, no te preocupes, quiero saber. Y entonces se va a provocar el chisme, la mentira, la murmuración y todo lo demás. Bien, eso como un breve resumen. Sigamos leyendo el material del cual estamos tomando algunas ideas para esta clase. Nos quedamos en la página número 9, así que vamos a seguir leyendo. Dice así, de Lashon Hara, que fue pronunciada por la gente, que provoca muerte, guerra, matanza en el mundo, pobre de aquellos que despiertan este
ente malvado, refiriéndose a la Lashon Hara, ¿no? A esta mala costumbre, lo está ejemplificando como este ente malvado. Aquellos que no cuidan su boca y su lengua y no prestan atención a esto y que no saben que el despertar en el mundo superior depende del despertar en el mundo inferior, o sea, en este mundo, ya sea para bien o para mal, y todas las fuerzas negativas que se despiertan por causa de la transgresión de la Lashon Hara traen acusaciones para despertar al Satán. Ya vamos a ver más adelante cuál es la definición. Ya saben ustedes que ni el judaísmo ni el noajismo cree que exista un diablo o demonios, nada de eso. No tiene nada que ver con eso. El Satán es un personaje, es un ángel, un ser espiritual que trabaja para Dios. Efectivamente tiene su trabajo para Dios, pero ya vamos a ver más adelante. Para que el Satán acuse en el momento en que alguien habla la Lashon Hara aquí abajo en este mundo. Continúa el texto diciendo: los que hablan, los que practican la Lashon Hara causan destrucción en el mundo. Dice así: quien quiera que practique la Lashon Hara agranda su pecado hasta los cielos, como está escrito en el Salmo 73:9, han puesto su boca en contra de los cielos y sus lenguas caminan por la tierra. Queriendo decir que aunque sus lenguas caminan por la tierra, sus bocas están puestas en contra de los cielos. Hemos escrito un comentario a esta página y a lo que está escrito. Habíamos dejado unas preguntas, y más que unas preguntas, algunos comentarios finales en la clase anterior sobre esta terrible y peligrosa mala costumbre de la Lashon Hara que cometemos contra otras personas, pero también contra nosotros mismos. Dice el Salmo que acabamos de leer: han puesto su boca en contra del cielo. Cuando practicamos la Lashon Hara contra cualquier persona o contra nosotros mismos, lo que estamos haciendo es hablar en contra del cielo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ya hemos dicho que nosotros no tenemos la capacidad de juzgar nada de lo que pasa, de lo que le pasa a otra persona, pues todo tiene un propósito eterno, es decir, un plan celestial. Por así decirlo, está operando en todas las circunstancias, sean estas buenas o malas, de todas las personas. Por tal motivo, nosotros no somos nadie para juzgar, dígase, hablar de nadie. Es decir, cuando nosotros hablamos mal de otra persona, o cuando tenemos palabras descomedidas, desconsideradas de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, lo que en realidad estamos haciendo es estamos juzgando las intenciones, las circunstancias que el cielo, hablando de este obrar espiritual de parte de Dios, bendito sea su nombre, sobre cada persona. No tenemos derecho de juzgar lo que le está pasando a otra persona o por las circunstancias que nosotros mismos estamos pasando, porque no sabemos cuál es el propósito divino que tienen esas circunstancias. Escrito aquí, he puesto aquí en el comentario que hemos hecho para esta página 9. Justamente en estos días estuvimos estudiando la parashá Bealot-Ha. En el capítulo 11 el pueblo llora lamentándose por su propia situación. Cito el texto, Números o libro de Bemidbar, capítulo 11, verso 4. Dice así: incluso los hijos de Israel lloraban amargamente exclamando: ¿quién nos dará carne para comer? Ellos ya tenían alimento diario, ofrecido gratuitamente y diariamente por el cielo. No sé si lo recuerdas, el maná, así es. Ellos tenían algo para comer todos los días, pero levantaban sus voces llorando amargamente por otra cosa. Ellos ya tenían un alimento diario, pero lloraban, dice el texto, amargamente, clamando, gritando, porque querían otra cosa, carne, otro tipo de alimento. Ya tenían el maná diario. Es decir, la provisión diaria ya estaba dada para ellos, pero ellos lloraban, clamaban por algo más. Esto también es la Lashon Hara, pues resulta en una queja sobre lo que sí tienes y sobre lo que desearías tener. Es decir, tú ya tienes algo, tú ya tienes una provisión. Es el típico ejemplo de ya tengo un auto, pero ay, ¿cómo me gustaría tener un carro mejor? Y no estamos hablando de que esté mal tener aspiraciones, no, estamos diciendo de lo que sale de nuestra boca. ¿Cómo quisiera tener un carro mejor? Pero ya tienes un carro, ya tienes algo para movilizarte, ya tienes una casa.
Puede ser una casita pequeña, una casita, lo que sea. Y dice, ay, pero ¿cómo me gustaría tener una casa? Insisto, no tiene nada que ver con el tema aspiraciones, tiene que ver, está bien que aspiremos a algo mejor, que tiene que ver con lo que hablamos, con lo que decimos. Vuelvo a repetir, esto también es lashon hara, pues resulta en una queja sobre lo que sí tienes y sobre lo que desearías tener. No estoy diciendo que no debemos anhelar, justamente lo que estaba comentando, algo mejor para nuestras vidas, pero el camino correcto es rogar a Dios por provisión diaria, y otra cosa es llorar amargamente clamando por un capricho. O sea, una cosa es decir, bueno, gracias Padre por el carrito que tengo, si está en tu voluntad y si tú deseas Padre y es posible, te ruego que pues, me concedas algo más. Eso es diferente, decir, ay, cómo me gustaría tener, ay, este carro no vale, ay, que otras personas sí tienen. Si ya tienes una casita, un lugar, por más que no sea propio, por más que sea un lugar arrendado, un lugar pequeño, lo que sea. No decir, ay, cómo es que mi vida gira alrededor de esa situación, yo no tengo donde vivir, no tengo casa. No, decir, gracias, Padre. Gracias por este lugar que tengo para vivir. Si está en tu voluntad y algún día tú me permites tener una casita, Padre, gracias. Pero si no, gracias por lo que tengo ahora. Es diferente la intención. Sigo diciendo. Pongo un ejemplo. Bueno, ya está, ya hemos dicho, ¿no? Ay, ¿por qué será que Dios les da a esas personas que son malas y a nosotros que tratamos de vivir bien, no nos concede lo que les pedimos? La típica queja de toda persona, de todo creyente que está caminando con Dios y que se da cuenta que pues muchas veces aparentemente para las personas malas, para las personas que no obran bien, todo les va bien. Entonces esa queja, ¿no? ¿Por qué será que a ellos les va bien? ¿Por qué será que otros tienen y nosotros no? Mira lo que tienen, mira cómo gastan, mira cómo viajan, mira cómo compran, mira cómo salen y nosotros nada. Eso se considera a la vista del cielo lashon hara. La metáfora del maná diario es justamente que cada quien tiene lo que está determinado para cada persona por parte del cielo. Dice la Escritura en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 16, versos 16 al 21. ¿Cuál es la metáfora del maná diario? La metáfora es que cada día todos tenemos lo que nos corresponde para ese día, ni más ni menos. Dice el libro de Éxodo, libro de Shemot, capítulo 16, verso 16 al 21. Perdón. Esta es la orden que al respecto dio Hashem con respecto al maná, ¿no? Recojan de allí cada uno lo que necesite para comer. Es decir, cada quien debía recoger del maná que caía del cielo lo que consideraba que necesitaba para ese día. Una medida de un omer es una medida por cabeza según el número de miembros de la familia. Cada uno tomará lo necesario, de acuerdo a cuántas personas habiten con él en su tienda. Verso 17, y así hicieron los israelitas, unos recogieron más, otros recogieron menos. Por supuesto, la familia que era más grande recogía más, la familia más pequeña recogía menos. Avanza un poco hasta el verso 19, final del 18 dice, cada uno juntó según cuánto necesitaba para alimentarse, y también les dijo Moisés, nada dejen de sobrante para mañana, no dejen nada para mañana, es decir, tengan la seguridad de que mañana también va a caer maná del cielo, tengan la seguridad de que el día de mañana también va a haber provisión, así que recojan lo que necesiten, nada más. Pero, dice el verso 20, no hicieron caso a Moisés, pues algunos sí dejaron algo, supuestamente para mañana. Pero el sobrante se llenó de gusanos y apestaba. Entonces Moisés se enojó con ellos. ¿Qué tal? ¿No? Alguna familia dijo, bueno, tal vez mañana, quizás mañana no va a haber la provisión. Seamos precavidos y guardemos algo para mañana. ¿Qué pasó con ese maná que habían guardado? Se llenó de gusanos y apestaba. Entonces aquí hay una metáfora de cada día, la provisión de cada día. No necesitas más, porque ninguno de nosotros tenemos comprado el día de mañana. Tú puedes decir, esto estoy guardando para mañana, pero ¿cómo sabes que va a haber un mañana para ti y para mí?
Muchas veces, se me viene a la mente ahora mismo, compramos, qué sé yo, un dulce, un postre, algo que nos agrada. Y decimos, bueno, esto lo dejo para mañana. Nuevamente, está bien, no estoy diciendo que tengamos que gastar todo en un día o lo que sea, pero hay un dicho popular que dice, el que guarda manjares, guarda pesares. ¿Qué quiere decir esto? Que tú dices, bueno, me lo voy a poner aquí y mañana me lo como. Por ahí llega alguien, el niño, el sobrino, qué sé yo, cualquier persona, y dice, mira que rico un pan, no pregunta o lo que sea, se lo come. Tú dices mañana, ¿y mi pancito que yo guardé? Porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a pasar hoy. Nadie sabe lo que va a pasar de aquí a unas horas. La metáfora es que cada día tiene su propia provisión. Continuamos. Para no alejarnos del tema, diremos que es la murmuración lo que provoca el desagrado de parte de Dios. Murmurar es también la lashon hara, y cuando nos quejamos de por qué le va bien a tal y a cual persona y a nosotros no, estamos quejándonos en contra del cielo, de los designios del cielo para esas personas y para nosotros. Voy a volver a repetir esto que considero que es importante. La murmuración es lo que provoca el desagrado de parte de Dios. Murmurar es también la lashon hara, y cuando nos quejamos de por qué le va bien a tal o cual persona, nos estamos quejando en contra del cielo y de los designios del cielo para otras personas y para nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles deberían ser nuestras palabras? Estamos solamente comentando la página 9. Mi sugerencia es la siguiente. Padre, gracias por todo lo que tú me concedes, tú sabes lo que necesito, y te ruego, Padre bueno, que si está en tu voluntad, me permitas el anhelo de mi corazón. Pero si no es así, una vez más, Padre, gracias. Gracias por lo que viene de tu mano, siempre es bueno y lo mejor para mí. Amén. Esa es mi sugerencia, en lugar de estarte quejando, en lugar de estar murmurando, en lugar de estarte preguntando y rompiéndote la cabeza de por qué a otros les va bien, por qué otros tienen y por qué yo no tengo, y por qué a ellos les va bien y por qué a mí me va mal. En lugar de estarte rompiendo la cabeza con eso, te sugiero hacer esa oración. Gratitud, poner la voluntad de Dios por delante, y si no es así, pues darle gracias a Dios por lo que existe hoy, porque hoy ha habido provisión. Cualquier padre se conmueve ante la gratitud de sus hijos, no ante las murmuraciones y las quejas. Sigamos leyendo el material. Dice la página 10, estamos todavía en el capítulo 1. Después de hablar la lashon hara, las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas. Cada párrafo tiene un breve título y es lo que estoy leyendo. Después de hablar la lashon hara, las plegarias no pueden subir al cielo y no son respondidas. Estas son las palabras que están escritas en el Zohar HaKadosh con respecto a la Parashá Pekudei. Y dice así: alrededor de este espíritu malvado, es decir, de la lashon hara, existen un gran número de acusadores cuya misión es atrapar cualquier palabra mala, cualquier palabra obscena que la persona emite de su boca, y cuanto más tarde esa persona dice las palabras sagradas, pobre de ellas y pobre de sus vidas, pobre de ellos en este mundo y pobre de ellos en el mundo venidero, ya que estos espíritus corruptos toman esa palabra mala y cuando después la persona dice palabras sagradas, traen las palabras sucias y con ellas contaminan las palabras sagradas, y éstas no le dan ningún mérito a la persona y las fuerzas de santidad pierden su poder. Nuevamente, quiero hacer la aclaración para evitar cualquier duda. Cuando habla de este espíritu malvado, está hablando metafóricamente de esta mala costumbre de hablar la lashon hara. No existen espíritus malvados, no existen demonios, ni espíritus volando por el inframundo, nada de eso. Así vemos, entonces lo que está diciendo es de una manera metafórica que cuando hacemos esto, esta mala costumbre impide, mancha, contamina
las cosas buenas que podemos decir y que pueden traer mérito para nuestras vidas delante del cielo, lo que acabamos de mencionar. Un pecado que la gente repite miles de veces en la vida. ¿Cuál es este pecado? La Lashon Hara. Cuando analizamos la cuestión más a fondo, vemos que aparte de ser el pecado de la Lashon Hara gravísimo y que causa gran destrucción en todos los mundos, oscureciéndolos y reduciendo su luz, al ser un pecado que se repite innumerables veces, se convierte en más grave aún, porque incluso un pecado menor, repetido varias veces, se convierte en cordeles de carretas, como lo dice el profeta Isaías, capítulo 5, verso 18, pobre de aquellos que proyectan su maldad con cuerdas de vanidad y que pecan como cordeles de carretas. La analogía es que los hilos de seda, cuando los doblamos y redoblamos cientos de veces, forman gruesas cuerdas. Cuanto más se aplica esta analogía al pecado de la Lashon Hara, el cual es extremadamente grave por sí mismo, y cuanto más cuando la gente lo comete a menudo, ya que la gente no acepta sobre sí misma ser cuidadosa con este pecado, ciertamente causan destrucción en todos los ámbitos que conocemos. Comentario a la página 11. Mientras más y más veces se practica la Lashon Hara, es más difícil dejar de hacerlo. Mientras más y más veces se practica la Lashon Hara, es más difícil dejar de hacerlo. Se vuelve una mala costumbre hablar mal de otras personas, insinuar cosas de otras personas, criticar, asumir, juzgar, en definitiva, hablar sobre la vida de otros, y es muy difícil quitar esta costumbre de nuestras vidas. Como sucede con cualquier otro vicio, va a tomar tiempo y disciplina comenzar a dominar la lengua, y las palabras que decimos generalmente se empieza con una incertidumbre sobre qué es y qué no es la Lashon Hara. Pero poco a poco podemos ir descubriendo qué cosa de lo que decimos es lo correcto y lo permitido y qué cosa no lo es. Como sucede con cualquier vicio. Toma tiempo, disciplina, esfuerzo, aprender a dominar nuestra lengua, como cualquier otro vicio. No es fácil abandonar malas costumbres, sea cualquiera sea la cosa que tú consideras un vicio, que afecta tu desempeño normal, que afecta tu espiritualidad, que afecta tu relación personal con Dios. Puede ser que para otra persona no sea un problema, para ti es un problema. Cuando la Lashon Hara, cuando esta práctica maliciosa de hablar mal, de juzgar, de insinuar cosas de otras personas, de criticar, de juzgar, en definitiva, hablar sobre la vida de otros, cuando tú eres consciente de que tienes este problema y quieres empezar a cambiar eso, es muy difícil. Va a demandar sacrificio, trabajo, disciplina. Y al principio se crea una incertidumbre, tú no sabes, ¿esto es la Lashon Hara o no? Pero esa persona sí está haciendo algo malo, pero ¿tengo derecho a decirlo o no? Al principio no es fácil identificar qué es o qué no es la Lashon Hara, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta qué es lo que sí puedes decir y qué es lo que no puedes decir. Y justamente este material está diseñado para eso, para que aprendamos y para que sepamos qué podemos decir, qué no podemos decir, cuándo es bueno hablar y cuándo es mejor callarse. Seguimos leyendo la página 12. Seguimos con la 11 que no terminamos. Las razones del pecado de la Lashon Hara es el Yetzer Hara que guía a la gente por malos caminos. Ya vamos a hablar más detenidamente de qué es el Yetzer Hara. ¿Por qué se ha vuelto esta transgresión permitida en los ojos de la gente? Es decir, ¿por qué es tan común? Y claro, por supuesto, cuando tú dices, incluso a veces con amigos, uno dice, cuando nos reunimos para chismear, uno dice así. ¿Por qué se ha vuelto algo tan común? Porque no saben que la Lashon Hara aplica aún a la información verdadera. Ojo con lo que estamos leyendo. Es decir, como decíamos al principio cuando recordábamos la primera clase, la Lashon Hara es incluso hablar sobre lo que es verdad. Puede ser que una persona efectivamente sea, pongo un ejemplo, un ladrón.
Es un ladrón, efectivamente. No hay duda de eso. Pero no tenemos derecho a hablar de eso. Alguien puede decir, pero no estamos hablando mal, porque es un ladrón. Sí, pero no tenemos derecho de hablar sobre esa persona y sobre su condición, aunque sea verdad. Entre los estudiosos de la Torá, por otro lado, el Yetzer Hara los hará convencerse con el argumento de que la gente de la cual están hablando son hipócritas o pecadores, y entonces es meritorio hablar sobre ellos, lo que estábamos diciendo en este momento. A veces también el Yetzer Hara convence al estudioso de que la información que está hablando no es realmente Lashon Hara, así que el Yetzer Hara hará una de dos cosas. O le dice a la persona que el sujeto de su discurso se merece que hablen mal de él, o el Yetzer Hara les hace creer a las personas que lo que están diciendo no es Lashon Hara. Voy a tratar de dejar un poquito más claro esto. Y ya vamos a hablar de qué es el Yetzer Hara. Entonces, lo que hace el Yetzer Hara, que básicamente es la mala inclinación, la inclinación natural de hacer mal las cosas malas, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que hace? Vuelvo al mismo ejemplo. Un ladrón, tenemos ahí una persona que ha robado, y decimos, vamos a criticar sobre esa persona. La mala inclinación te dice, pero no importa hablar mal de él, porque efectivamente es un ladrón. Eso es lo que hace el Yetzer Hara. Es decir, lo que estás haciendo no está mal, porque esa persona es un ladrón efectivamente. Así que no estás diciendo nada que no todo el mundo sepa. Otra cosa que hace el Yetzer Hara es convencerte de que si alguien hizo algo malo, merece que hablen mal de él. O sea, él mismo se lo buscó. Ninguna de estas dos posiciones, ni hablar de lo que es verdad, ni que nadie se merezca, como ya hemos dicho insistentemente en estas dos clases, nadie se merece tu juicio de parte de nada. El único que puede juzgar es Dios. Y tenemos un comentario, creo, a lo que es el Yetzer Hara. Déjame ver. No, seguimos leyendo. Dice, Hashem escucha, no hay escape. Hablar Lashon Hara es equivalente al ateísmo. El Sofer Yerim explica que esto se debe a la tendencia que tienen los que hablan Lashon Hara, quienes tratan de asegurarse de que el sujeto de su comentario no esté escuchando. Ellos olvidan de que Hashem escucha cada palabra. Claro, por supuesto, uno dice, tú estás viendo en la televisión, por ejemplo, continúo con el mismo ejemplo del ladrón. Obviamente esa persona no te está escuchando. Tal vez si te estuviera escuchando, no tuvieras el desparpajo de decirle, usted es un ladrón, tú eres un ladrón. Tal vez no lo harías. Pero como esa persona no te está escuchando, entonces somos libres de hablar mal de esa persona. Si tienes algún amigo, una persona que consideras que a quien no aprecias, no le quieres, obviamente no te está escuchando y por eso criticas la vida de esa persona. Tal vez si esa persona estuviera cerca, no lo harías. Pero hay alguien que sí está escuchando. Porque el Eterno escucha todo lo que decimos. Continúo leyendo. El que relata Lashon Hara, el que practica Lashon Hara, causa que el que escucha peque. Y esto es peor que un asesinato. Cuando una persona relata, practica Lashon Hara, no solo transgrede él mismo, sino que causa que el que está escuchando también transgreda. Nuestros sabios han dicho, causar que alguien transgreda es un crimen mayor que un asesinato. Un asesino le quita la vida a alguien en este mundo. Alguien que causa que otro transgreda, le quita la vida eterna. Otro aspecto que menciona aquí. El que calla, otorga. Alguien que se sienta entre personas que practican Lashon Hara y que sabe que ellos no van a escuchar su amonestación y por lo tanto permanece en silencio, será castigado. Ellos tomarán su silencio como aprobación. Al escuchar Lashon Hara, usted está obligado a defender a la víctima
ya que es extremadamente difícil amonestar a otras personas constantemente. Uno debe alejarse de la compañía de los malvados. En términos generales y resumiendo este párrafo, es mejor no tener como amigos a personas que practican Lashon Hara. Porque si no son personas con un espíritu sensible, con la capacidad de entender o aceptar una amonestación, es decir, ¿sabes qué? No hablemos de eso. Es preferible no comentar. Si no son capaces de recibir esa tierna amonestación de tu parte, si tú dices, bueno, que ellos hablen, yo me quedo callado, tu silencio puede ser considerado como que tú estás de acuerdo con lo que esas personas están diciendo. Tú tienes la obligación de decir, ¿saben qué? No hablemos de eso. Ese es tu salvoconducto. Mejor todavía si ya no comulgas con esas personas, porque te das cuenta que constantemente están practicando la Lashon Hara. Y por supuesto, cuando tú ya no eres parte de, o no practicas, o no participas de lo que la gente común hace, entonces obviamente ya te van a ver mal. Incluso pueden pensar que tú estás de acuerdo con lo que la otra persona está haciendo o diciendo. Continuamos. Bien, dice: quien quiera que juzgue a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarlo, mucho ojo con lo que están escuchando. Quien quiera que juzgue a otra persona, ya sea favorablemente o para criticarlo, está en efecto juzgándose a sí mismo. Por ejemplo, si alguien comenta que la buena acción de tal y tal persona merece la bendición de Dios por su acción encomendable, o que tal y tal hombre merece ser castigado por sus malos actos o por sus malas palabras, esos mismos comentarios son traspasados y se convierten en un veredicto para él, ya sea favorable o desfavorable. Nuevamente, no somos nadie para decir, ay, esa persona sí se merece la bendición de Dios. No lo sabes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para determinar que alguien sí merece la bendición de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para atrevernos a decir, Dios, tú sí deberías bendecirle a esa persona. Nadie. De igual manera, ni tú ni yo somos nadie para determinar, esa persona merece castigo de parte de Dios. No somos nadie. Hacer eso, emitir ese simple comentario es Lashon Hara. Bien, no quiero terminar la clase sin hablar y sin hacer un comentario sobre qué es el Yetzer Hara. Es un poquito complicado de entenderlo cuando no tenemos las bases necesarias, cuando no tenemos el fundamento, pero tampoco es que es física. ¿Qué es el Yetzer Hara? En el pensamiento judío, el Yetzer Hara es la inclinación natural a cometer maldad. Todos lo tenemos. Y antes de que sigamos adelante, no tiene nada que ver con lo que en otras líneas de pensamiento religioso se considera pecado original. No tiene nada que ver con eso. Saca esa idea de tu cabeza. En el pensamiento judío, el Yetzer Hara es la inclinación natural a cometer maldad, a hacer lo malo violando la voluntad de Dios. El término se extrae de la frase en Génesis 6.5, por ejemplo, en el verso de Génesis, Bereshit 6.5, que dice, y vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra, y que todo el impulso de los pensamientos de su corazón era exclusivamente malo todos los días. Este sentimiento que tenemos todos, todo el mundo, aún los que tú dices, este hombre es un santo, esta mujer es una santa, todos tenemos que luchar diariamente contra nuestra inclinación normal, natural, a hacer lo malo. A esa tendencia natural se le conoce en el judaísmo como Yetzer Hara.
Otro texto de Génesis capítulo 8, verso 21. Y dijo el Eterno para sí, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues el impulso del corazón del hombre es malo desde su juventud. Para ponerlo en el contexto de un ejemplo práctico, les comentamos la siguiente historia de cómo actúa el Yetzer Hará. El Yetzer Hará no es un espíritu, no es el diablo, no es el demonio, no es nada de eso. Es nuestra propia inclinación a hacer lo malo. Vamos a poner un ejemplo. La Gemara, que es un cuerpo, un texto, un cuerpo textual del judaísmo, creo que en la primera clase expresamos algo de esto, nos dice que el Yetzer Hará es el Satán y es el Malach HaMavet, el ángel de la muerte o mensajero de Dios, según Proverbios 16:14. Vamos a entender qué nos quiere decir la Gemara. Por eso les dije, se necesita tener algunas bases para entender, pero lo vamos a poner en un contexto que se pueda comprender mejor. Cuentan que un niño le aconsejó a su amigo, ojo con lo que están oyendo, cuentan que un niño le aconsejó a su amigo que rompiera el espejo que estaba en la escuela, que esto era algo muy divertido y que lo iba a disfrutar mucho. Aunque el amigo no quería hacerlo, insistía mucho hasta que el niño lo hizo. Mientras estaba rompiendo el espejo, este niño que le impulsó a ese amigo a hacerlo, fue corriendo con el director para acusar al amigo de que él estaba rompiendo el espejo. Creo que están entendiéndolo, ¿verdad? Cuando llegó el director, vio al niño y como estaba rompiendo el espejo con todas sus ganas, por supuesto, el niño lo acusó. No le dijo al director, yo mismo le dije que lo rompa. Obviamente que no. Al contrario, le recomendó al director que lo expulse de la escuela. Así se comporta el Yetzer Hará. Es decir, el Yetzer Hará, nuestra inclinación, cómo funciona, es la que nos empuja a hacer lo malo, la que nos impulsa a hacer lo malo. Ya depende de nosotros hacerle caso o no, escuchar o no, obedecer a ese impulso. Podemos tomarlo de varias maneras, no es la clase para explicar eso. El Yetzer Hará nos incita a pecar, luego va como acusador con Hashem, con Dios, y luego le recomienda a Dios que nos castigue. Es a lo que se refieren los Jajamim, los sabios. El Yetzer Hará es el instinto que nos incita a pecar. El Satán es quien nos acusa con Dios. Recuerden el libro de Job, viene el Satán, acusa a Job. Puede ser un libro metafórico, puede ser la verdad, no interesa. El asunto es el rol de cada aspecto de nuestra vida espiritual. Y el Malach HaMavet es el que le aconseja a Dios que seamos castigados hasta la muerte. Entonces, antes de seguir con la explicación, porque se me acaba el tiempo, tenemos una mala inclinación normal, natural. Digo normal, así es, normal. No es que alguien dice, yo no lucho con nada, y soy una persona que no tiene ningún tipo de lucha espiritual, personal. No es que luchamos contra espíritus, ni demonios, ni posesiones, ni nada de eso, contra nosotros mismos. Pero existe este sentimiento, este impulso que nos motiva a desobedecer, a caminar por el camino que no es correcto. Ya depende de nuestro libre albedrío, de nosotros mismos, escuchar o no escuchar a este impulso. ¿Por qué fue creado el Yetzer Hará? Pregunta Rav Jonathan Eisbitz. ¿Para qué fue creado el Yetzer Hará? Y él mismo responde su comentario y contesta. Si el Yetzer Hará no se hubiera creado, todos los actos del hombre hubieran sido íntegros, así como los ángeles celestiales. Por eso quiso Hashem probarnos y analizar nuestros actos, hasta dónde estamos dispuestos y hasta cuánto nos esforzamos para apegarnos a Hashem. En una de las clases del módulo intermedio, me parece que es,
estuvimos hablando sobre de dónde viene la idea de el diablo, el infierno y todo lo demás. Voy a tratar de dejar aquí en los comentarios en qué clase es para que ustedes puedan escucharlo. Pero la figura, la imagen de Hasatán, a veces la entendemos como, tradicionalmente la hemos entendido como el diablo, el príncipe de las tinieblas y todas esas mentiras y malas doctrinas que no tienen nada que ver con la escritura. Como digo, podemos tomarlo con dos ópticas. Se me viene a la mente el siguiente ejemplo. Mi hijo me dice, papá, mañana despiértame temprano que quiero ir a hacer ejercicio. ¿Cuál es mi trabajo? Levantarle al siguiente día para que haga ejercicio, a las 6 de la mañana. Dan las 6 de la mañana, yo voy a hacer lo que él me pidió que haga. Le despierto, le muevo, le despierto, y le digo, mijo, tú me pediste que te despierte para hacer ejercicio. Él me dice, papá, tengo sueño, estoy cansado. Entonces yo le digo, bueno, si no quieres, quédate dormidito, no importa. Él está en la completa libertad de tomar la decisión de levantarse o quedarse dormido. Y yo estoy haciendo solo lo que él me pide. Me pidió que le despierto, no se levanta. Me dice que tiene sueño, ¿yo qué le digo? Si quieres, quédate durmiendo. No me gusta complicar los ejemplos porque hay gente que dice, no, pero tú deberías moverle, levantarle. Nuestra tendencia natural al mal nos dice, haz lo malo, roba eso, miente, para terminar con el tema. Critica, practica la Lashon Hara, juzga a las personas. Pero estamos en la completa libertad de ejercer nuestro dominio propio y ponernos un cierre aquí en la boca, dominar nuestra lengua, no dejarle salir de estas paredes que hablábamos en la clase 1, de estos labios, de los dientes, no dejarle moverse a la lengua y no hacerle caso a esa mala inclinación. Para completar el ejemplo, ya depende de mi hijo decir, no, gracias, ya me levantaste, está bien. Tal vez se levanta y le veo que está muy cansado y se mueve los ojos y le digo, si quieres, quédate dormidito. Ese es el trabajo de Hasatán. Yo le estoy dando una sugerencia. Si quieres, quédate dormido. Él sabrá si dice, no, ya yo me voy a levantar a hacer ejercicio. Ahora, si yo le digo, si quieres, quédate dormidito, y él dice, sí, es verdad, me voy a dormir. Es su voluntad, es su dominio propio. Lo mismo pasa, para no alejarme del tema, con la mala costumbre de Lashon Hara. Bueno, el tiempo se nos está terminando. Tenemos todavía algún material. Y bueno, dice, ¿no? Si no se hubiera creado el hombre con esta inclinación al mal, entonces sería como un ángel. Ustedes saben que los ángeles no tienen capacidad de decisión. No es que un ángel decide hacer algo o no. Y como el Satán es un ángel creado por Dios, es un ser espiritual creado por Dios, no es que él puede decidir qué hace o qué no hace, a quién castiga, a quién no castiga, a quién le persigue, a quién le persigue, la maldad del infierno, nada de eso existe. Satán, la figura bíblica, escritural, creada por Dios, obedece a Dios, obedece a lo que Él le dice, punto. No tiene libertad de hacer nada. Y no es un demonio, ni tiene un ejército de demonios, ni nada de eso. ¿Quieres saber más del tema? Escucha las clases de los módulos inicial, intermedio, que están aquí mismo en el canal. Bueno, queridos amigos, todavía tenemos mucho por delante, pero el video no debe ser demasiado largo. Muchísimas gracias, que el Eterno me los bendiga. Vamos a hacer la despedida de costumbre. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias por acompañarnos en esta serie que se llama Hablar Bien, Vivir Bien. Si el Eterno lo permite, B'ezrat Hashem, estaremos la próxima semana compartiendo una clase más.
Todavía nos falta mucho y está muy interesante. Avanzamos despacio porque no tenemos ninguna intención en que esto sea ya 5 clases y se acabó el libro. No. Deseamos, anhelamos que les sirvan estas conferencias, estas charlas, estas clases para aprender a eliminar, erradicar por completo de nuestra vida esta mala costumbre, esta práctica maliciosa de la Lashon Hara. Que el Eterno me los bendiga. Se despide de ustedes Moré Patricio Mena, maestro de la comunidad Bet Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones.